Está integrada por la Fundación Ser de Paz AC. María Ampudia González, muchísimas gracias por tu presencia esta mañana. Por Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, muchas gracias, Javier Sicilia, por tu presencia hoy aquí en este Parlamento abierto. Por el Observatorio Ciudadano de Designaciones, Itzel Checa, gracias por y todo el acompañamiento que hemos tenido en este proceso. Por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos y Todas, Fernando Ríos, muchísimas gracias por tu presencia. Vamos a darle en esta primera intervención por 4 minutos igual. 5 minutos dimos en la primera, ¿no? 5 minutos a María Ampudia. Adelante. Muchas gracias, María Ampudia. Muchas gracias, senadora, y un honor estar aquí con todos mis compañeros activistas. Y antes de comenzar a leer lo que escribí, quisiera pues hacer un comentario acerca de lo que planteaban los senadores y decían cómo podemos hacer o cómo podríamos lograr que el organismo más importante de este país, que es la CNDH, pues tuviera la libertad suficiente. Yo diría que lo primero que tendríamos que hacer es quitársela a los senadores y que eligieran las organizaciones civiles, porque evidentemente todos nosotros sabemos pues cuáles son las formas y el fondo que se mueve pues dentro de estas paredes. Lo ideal sería efectivamente que eligiéramos los que estamos siempre defendiendo a la sociedad en la calle. Y la siguiente, que para mí es muy importante, hablando de la personalidad de cada una de las personas que están contendiendo, es que para mí sí es muy significativo que no haya tenido actividad política. Creo que a todas las personas que defendemos los derechos humanos nos ha llegado siempre la oportunidad o el grillo cantor que te dice quieres entrarle a la política, y hemos sabido que lo nuestro son la defensa de los derechos humanos. Siempre, sin lugar a duda y sin discriminar a nadie, creo que en este momento es muy importante que no tenga ninguna facultad política o ninguna posibilidad de que tenga inclinación hacia algún partido. Es para mí de suma importancia y que no haya militado en ningún partido, por favor. No importa si es mujer o si es hombre. Así es, después de decir esto, inicio y digo, el proceso de selección de un nuevo comisionado de derechos humanos tiene una especial relevancia para el país y un significado especial para niños, niñas y adolescentes. Como es bien sabido, la manera como un país trata a su infancia es el reflejo de su grandeza y de sus valores. De los criterios que utilicemos para elegir comisionada o comisionado de derechos humanos reflejarán de manera cruda nuestra sociedad, y la consecuencia de esta decisión hará la diferencia para bien o para mal en la vida de muchas personas. Y es que no es para menos que estemos muy preocupados por la relevancia de esta decisión que ustedes tendrán, ya que en nuestro majestuoso México apenas hemos comenzado a darnos cuenta de que podemos tratar mucho mejor a todo el mundo a partir de la cultura de los derechos humanos. Hay crisis enorme institucional en nuestro país, no solo por la magnitud, virulencia y profundidad de las violaciones de los casos conocidos, sino también por el no ejercicio institucional de atribuciones legales, por la naturalización del amplio fenómeno de violencia que nos rodea, por la magnitud del subregistro de víctimas, por la poca sensibilidad de las instituciones y de quienes las componen, así como por la inmensa cantidad de invisibles. Hablo de crisis porque institucionalmente seguimos negando que esas víctimas y esos hechos existen de manera cotidiana en nuestro país. Seguimos pensando con una gran soberbia que hacemos las cosas perfecto y de manera suficiente, y discutimos más en foros públicos y en televisión nacional sobre actores y quién tiene la razón en vez de cómo hacer para mejorar las cosas. Hoy reflexiono que en este contexto, más que personas idóneas para encabezar una institución como CNDH, necesitamos hacer un cambio rotundo con su ley. La estamos pidiendo desde hace 5 años varias fundaciones y no hemos tenido el honor de ver este cambio, porque necesitamos que esta organización de derechos humanos funcione.
Sé eficaz y expedita en sus respuestas, con planeación de corto y largo plazo, con indicadores honestos, con el sentido de la urgencia de quien es víctima y espera justicia y a la vez urgencia para lograr economía procesal al emitir recomendaciones. Enfocada a resultados valientes en lo institucional y mesuradas en lo político, y reconocedoras de que sobre todo niñas, niños y adolescentes requieren de una especial protección y atención que puede estar al nivel de cualquier visitaduría. Solicito de manera clara y contundente que quien llegue como comisionado a la CNDH se comprometa a través de la creación de esta 7ª visitaduría especializada en familia y en cultura de paz, acompañando a niños, niñas y adolescentes. Y en cuanto al perfil, es muy importante que dentro de 5 años tengamos una institución que merezca no solamente el respeto, sino el reconocimiento de todo ser humano que habita en este país. Para ello necesitamos un ombudsperson que sepa delegar, que se sepa mostrar con humildad, que sepa colaborar y construir con los gobiernos de todo tipo y color, que esté a la mano de todo mexicano y que anteponga las necesidades de toda persona que es vulnerada ante las suyas propias y ante cualquier agenda política. Estas aspiraciones significan lo mínimo que podemos desear para una CNDH y para lograrlo, quien la dirija deberá hacer confluir en un espacio institucional recursos suficientes y transparentes, un equipo de personas preparadas y honestas y con una gran intención y sobre todo una cultura institucional de completa conciencia de que su única razón de ser son las personas y no los puestos ni los prestigios. Queremos ver a un ombudsperson y a sus equipos activos en la calle, viviendo el dolor y luchando por hacer empatía con aquellos que lo viven. Solo así podremos lograr que la defensa de los derechos humanos se vuelva personal y que acompañe con emoción y de manera comprometida a esta función. Por supuesto, las competencias técnicas son indispensables, pero no lo es todo. También se requiere sensibilidad y aterrizaje de lo jurídico en lo humano. Queda claro que las personas a las cuales les otorgamos la confianza de dirigir las acciones enfocadas a proteger nuestros derechos humanos, primero deben ser humanos, derechos. Y esto significa ética personal y poseer una gran flexibilidad para defender con fuerza todo aquello que quizá no se ha definido en ley, pero que ocurre en la realidad. Y sobre todo, deben poseer un gran sentido de humildad, de generosidad, de empatía para poder convivir y convocar a todas las víctimas que en este momento genera este país diariamente. Debe ser verdaderamente un loco o una loca el que desee este puesto, pues aspirar a ser ombudsperson él debe estar consciente que no solamente será amenazado, perseguido, criticada a cada paso y decisión que tome, sino que además deberá vivir y convivir con el dolor, con lo que representa el crimen, con lo que representa el sinsentido de la indiferencia y de la inconsciencia. También deberá mantener completa independencia de poderes políticos y fácticos que lo rodean en todo sentido. Deberá literalmente y en ocasiones, cuando la defensa de su función lo amerite, voltearle la espalda al poder por las víctimas y saber consciente e inconscientemente que su verdadera misión es el servicio y darse a la sociedad. Yo me comprometo como sociedad civil a apoyarle en todo lo que se pueda en esta gestión que inicia para que tenga trascendencia, porque así como lo malo quisiéramos borrarlo, lo que es bueno y significativo deberá trascender en todos los tiempos y en todos los espacios. Hoy es el tiempo de la ética, es el tiempo de los débiles, de las víctimas y, por tanto, de la mediación entre la cultura de la paz y la educación emocional. Es el tiempo del fin de la impunidad. Así es que vamos por ello, senadoras. Muchas gracias. Senadoras y senadores, muchas gracias. Muchas gracias, María, por tu presencia. Le damos ahora el uso de la palabra a Javier Sicilia, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Por 5 minutos. Adelante, muchas gracias. Buenas tardes todavía, ya estamos en las tardes, ¿verdad? Buenas tardes. Buenos días, pues, y
Siempre que vengo acá, me siento muy incómodo. Es que es una casa que supuestamente es la casa del pueblo, es verdaderamente un búnker, ¿no? Hay que pasar filtros y cosas y luego no hay áreas para fumar y bueno, es un horror, cabrón. Entonces, pero bueno, no vengo propiamente del movimiento, no vengo de ninguna organización, vengo de las calles, de las fosas, de la muerte, del sufrimiento, del horror. Y el tema que aquí convoca tiene que ver con la defensa de todas aquellas que somos víctimas y que se expresan a través de esto que estoy nombrando. Yo voy a dar tema de orden de filosofía jurídica. La tradición de Occidente, desde siempre, tiene dos carriles importantes. En la Roma antigua era la potestas y la autoritas. Después el poder mundano, el poder espiritual, hoy lo llamamos la legalidad y la legitimidad. Son dos carriles que no pueden sobreponerse uno a otro para que la vida política sea lo más decente, lo más tranquilo que sea posible. Cuando se desequilibran, cuando uno de estos poderes se sobrepone al otro poder, vienen los desastres. Pongo dos ejemplos. Hitler llegó con toda la legitimidad al poder y en nombre de esa legitimidad, con la Constitución de Weimar, hizo lo que se le pegó la gana, violentó todos los derechos humanos posibles hasta endilgar 6 millones de asesinatos judíos, más los millones que provocó su guerra. Legitimidad sobre legalidad. Aquí en este país lo que ha prevalecido es lo otro, la legalidad y sus procedimientos dominadas por el mercado sobre la legitimidad. Y la consecuencia es muy parecida. Lo que tenemos son, lo que nombré, muertos, asesinados, hechos que verdaderamente nos debían de tener indignados y sumamente preocupados y ponerlo como la prioridad de la nación. Ayer tuvimos que presenciar algo, una punta más del iceberg, del horror y de la indignidad de este país, ¿no? Lo que viene es precisamente esto. Tenemos un poder, ustedes son parte de ese poder, que son parte de la legalidad. La Comisión de Derechos Humanos son la legitimidad, es lo que representa lo legítimo y debe de ser absolutamente independiente del poder. Y quien la represente, sea mujer o hombre, debe de ser un hijo de la chingada, en el buen sentido de la palabra, para ponerle un coto al poder y equilibrar lo que está desequilibrado de una forma brutal y espantosa. Lo dijo muy bien María, no hay necesidad de repetirlo. Yo vengo, digo, de las fosas. Abrimos hace 3, 4 años e identificamos, cuando yo trabajaba y era secretario de Extensión de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que por cierto me ha costado muchísimo. Ahorita mi hija que trabaja ahí es perseguida, está a punto de ser despedida, violentada, por venganzas, porque abrimos las fosas. Fosas que no son del crimen organizado, y todavía están pendientes las fosas de Jojutla, que se quedaron a la mitad. 2 fosas que no pertenecen al crimen organizado, fueron hechas por el Estado. Cuando las abrimos y todavía falta saber qué más hay, hemos entregado 11 cuerpos desaparecidos por el Estado. No sé si los mató el Estado, pero los desapareció el Estado, porque ahí estaban y los estaban buscando esos cuerpos que estaban ahí. De lo que hemos entrado en las fosas de Jojutla no ha sido posible, porque por lo que sacamos de los cuerpos no nos han dicho absolutamente nada de su identificación, y hay una parte de cuerpos que están ahí todavía esperando ser dignificados, que fueron entregados sin protocolos. Esto quiere decir que no solo las fosas del crimen organizado hay que intervenirlas,
hay que abrir las fosas de todo el país, las fosas del Estado. Con esto concluyo. Abrimos las fosas con este criterio y fue el presidente entonces, Luis Raúl, quien permitió poner este ejemplo de la legalidad y la legitimidad, y así la abrimos. Allí fue un ejemplo, estaba todo el Estado, las organizaciones de víctimas, la universidad, interviniendo esas fosas y devolviendo 11 cuerpos, y por desgracia no se ha reproducido este esquema. Entonces, yo vuelvo a insistir, y con esto cierro, ustedes tienen la legalidad, hagan posible que se empate con la legitimidad, y esa legitimidad tiene que tener el rostro, vuelvo a utilizar la palabra, las majaderías a veces son exactas, debe ser una cabrona y un cabrón bien hecho y bien plantado. Es todo, muchas gracias. Muchas gracias, don Javier. Tiene ahora el uso de la palabra Itzel Checa, del Observatorio Ciudadano de Designación. Pues muy buenos días a todas y todos. Me gustaría primero presentarles al Observatorio de Designaciones Públicas, decirles que es una iniciativa que promueve Artículo 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, con una convicción. Y esa convicción tiene que ver que las designaciones al final fortalecen a las instituciones, pero las fortalecen en la medida que las personas más capaces, las personas más idóneas, son las que justamente desempeñan esas responsabilidades. Entonces pensamos que las designaciones son estos vehículos, son estos mecanismos muy potentes que nos permiten justamente identificar a esas personas, pero solamente en la medida que garantizan 4 estándares que para nosotras vemos que son muy importantes: la transparencia, la participación, la rendición de cuentas y justamente la idoneidad. Y este observatorio, digamos, tiene su antecedente en 2009, curiosamente, cuando también en este proceso, en este Senado, se estaba decidiendo el proceso de la presidencia para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y en ese momento no se llamaba Observatorio de Designaciones Públicas, nos articulábamos alrededor de una coalición que le pusimos Relevos. Y hay muchos actores y muchas actoras que no seguimos en distintas posiciones en aquel momento. Y yo diría que ha habido avances a 10 años, digamos, de ese proceso a este. En aquel momento a lo mejor este intercambio, ¿no?, con todas las áreas de mejora que puede tener, me parece que era casi inimaginable en esa coyuntura. Y que entonces hemos venido avanzando poco a poco y me parece oportuno reconocer el precedente que se sienta con esta convocatoria que las y los integrantes de estas comisiones de derechos humanos y de justicia hacen, ¿no? Nos parece que de las más de 40 designaciones que este observatorio ha monitoreado, que ha buscado canales de interlocución, que ha tratado de incidir para mejores prácticas, para que esa política de cuotas, de cuates, de cuatas, pues sea una cosa del pasado, ¿no? Justamente en esta transformación aspiramos a que esa política de cuotas, de cuates y de cuatas se extinga. Y entonces me parece que vamos a lograr hablar de una buena designación, no solamente que quede plasmada en una convocatoria con bases muy claras, sino que también empecemos a materializar los contenidos de esa convocatoria. Y entonces yo me voy a atrever a compartir algunos retos que identifico, digamos, en el momento en el que estamos ahorita, a la luz de estos 4 estándares que estamos observando desde el observatorio. Yo no diría que en términos de transparencia nos parece necesario que los expedientes de las 57 personas que están concursando sean públicos. Aún no están en la página. El lunes tenemos las comparecencias, tenemos las entrevistas y entonces venimos a una sesión de diálogo en la que no conocemos las propuestas de sus planes de trabajo. Algunas personas tienen una trayectoria pública y es más sencillo que las conozcamos, pero de algunas no tenemos ningún antecedente y es información fundamental justamente para hacer una deliberación, un escrutinio público muy amplio, muy exhaustivo, y hemos coincidido no solamente en la crítica situación que tenemos, sino que esta designación en particular es sumamente relevante para nosotras las personas, para nosotras, ¿no?, como le decían ahorita, las víctimas, y que en esa medida entonces necesitamos garantizar que esta información sea pública, pero que también se considere que
la información tiene que ser pública oportunamente. No la necesitamos en un mes, la necesitamos ahora, la necesitamos, ¿no?, sin candados, y que entonces el grupo de trabajo que se conformó nos parece importante y relevante que transparente sus reuniones de trabajo, que transparente sus acuerdos, ¿no?, y que incluso ¿no?, los indicadores que están establecidos y que, digamos, dimos una batalla, yo diría, conjunta, para que estos indicadores quedaran en la base décima, para que tuvieran una vinculatoriedad, pues también los conozcamos, y yo diría antes de las comparecencias, porque vamos a tener el lunes comparecencias y necesitamos tener mucha claridad de cómo van a ser esas personas examinadas, a la luz de qué parámetros vamos a definir si sus participaciones son oportunas, a la luz de qué ¿no?, métricas vamos a estar contrastando sus contenidos de sus planes de trabajo. Entonces, me parece que ahí tenemos varios pendientes y que no nos quedemos ahí, sino que la valoración que se haga utilizando estos indicadores, ¿no?, tiene que ser abierta. Y me parece que ese es un reto muy importante de este proceso, y ya no me dio tiempo de continuar con los demás, pero pues bueno, ¿no?, ahorita a lo mejor después hay oportunidad de seguir insistiendo como en algunos puntos. Gracias. Muchas gracias, Itzel. Sirve la pregunta de Itzel o la reflexión para decirles que justo a propósito de la pregunta de la compañera hace un rato, preguntamos exprofeso al área de informática, hay un compromiso de ellos para que máximo en 3 horas estén arriba todos los 57, la currícula de los 57 aspirantes, en 3 horas esperemos que estemos en condiciones de que así suceda. Eso, digo, lo hacemos público además para presionar a los compañeros de informática a que lo hagan. Nos han entregado una versión pública de su currícula que, por supuesto, nos han autorizado a publicar. El siguiente turno es para Fernando Ríos Martínez, de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los derechos para todos y todas. Adelante, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Creo que desde las organizaciones hemos pedido este espacio como un espacio pues, muy importante para expresar nuestras opiniones y que sean valoradas por ustedes. La red es un espacio muy amplio de 87 organizaciones y en estas 87 organizaciones hay divergencia también en las estrategias, en las opiniones. Todas estamos muy preocupadas en una designación que puede ayudar ante la crisis que vivimos. Es una crisis que continúa, que se viene prolongando, que tiene sufrimientos muy claros y constatables, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos ahora es, bueno, ante una designación tan importante, ¿cómo designar a una persona que va a dirigir una institución? Creo que tuvimos una buena experiencia en general con Luis Raúl y nos encontramos una CNDH todavía ineficiente, ¿no? Hay una contradicción ahí. Hay que valorar a Luis Raúl y su trabajo y sin embargo hay que seguir empujando porque tengamos una CNDH realmente eficiente. La crisis que enfrentamos, además de que tiene que tener componentes la persona elegida, elementos técnicos, debe tener una probidad en su experiencia. Creo que para nosotros también es muy importante que haya tenido cercanía con las organizaciones de derechos humanos, que tenga la capacidad de discernir. Pensé que esto Javier lo mencionaría por el momento en el que estamos, ¿verdad? Hay numerosos condicionamientos, elementos que vienen de la historia. Entonces, discernir los acontecimientos, las condiciones, ¿no? Creo que tendrá que ser un valor muy especial. ¿Cómo enfrentar los derechos civiles y políticos y los DESCA, ¿no? ¿Cómo integrarlos, cómo valorarlos en un todo? Creo que es una tarea muy importante. ¿Cómo la nueva persona titular tiene que tener una aportación ante los nuevos retos en derechos humanos, ¿no? Tener una postura abierta ante la frontera que vivimos en estos derechos? Pues con Javier también yo creo que digo, ¿cómo elegir a una persona que pueda enfrentar lo terrible que han sido las desapariciones? Un último estudio decía que 96,000 personas, más de 96,000 personas desaparecidas en los 2 sexenios,
más de 50,000 personas encontradas, ¿cómo las encontrarían? ¿No? Es una condición, tiene que ser esa cercanía a las víctimas. No podemos elegir a alguien que no haya tenido este contacto con las víctimas, que no haya sido una persona sensible, porque pudo haber tenido algún cargo por ahí, ¿no? Que haya demostrado eficiencia también para responder ante esta situación. Y bueno, venimos con una situación muy triste del paradigma militar, que soñábamos que terminara en este sexenio, vemos que se continúa. ¿Cómo le va a hacer para enfrentar la violencia? ¿Cómo le va a hacer para enfrentar también esta pues, posible violación sistemática de los derechos humanos que vimos en los 2 sexenios pasados? ¿Cómo poder discernir qué elementos tienen que ser cuestionados y puestos en debate? Y por último, pues también una preocupación muy fuerte en torno al problema migratorio, ¿no? Vemos cómo el muro de Trump está ahí ya, en la frontera, cómo la Guardia Nacional, cómo diferentes policías están ahí para combatir, para cazar, para causar sufrimiento a los migrantes. Esto lo hemos vivido y yo continuamente estoy ahí en el sur y veo cómo está viviendo los migrantes esta situación. ¿Cómo enfrentar efectivamente con todo el instrumento de los derechos humanos esto que estamos viviendo en el país, ¿no? Ya decía hace rato José, que realice un trabajo efectivo por nuestros pueblos indígenas que han sido conocidos por sus pueblos, por el nombre de sus pueblos indígenas, ¿no? Ayotzinapa, Tlatlaya, Acteal, Nochistlán, Ayotzinapa, Apatzingán, ¿no? O sea, ¿cómo de veras tener una garantía a los pueblos indígenas que estamos viviendo? Pues esto que pedimos, que no sea omiso y complaciente al poder, yo creo que tiene que ver con un discernimiento que ustedes tienen que hacer, ¿verdad? Siempre habrá condicionamientos, eso, pero ¿cómo ver para que no estén coartados, para que no estén limitados por algunos actores políticos, ¿no? De tal manera que les quite la libertad para pronunciarse en todo momento, ¿no? Creo que también han comentado pues que a quiénes descartar. Bueno, pues hay perfiles ahí de ciertas personas que han ocupado cargos públicos, tienen que ver sus resultados, ¿no? Que más bien creo que son negativos muchos de ellos. Otros pues son defensores de derechos humanos improvisados. Así es. Entonces, bueno, pues ya seguiremos platicando. Termino ahí, gracias. Muchísimas gracias. Se abre ahora el uso de la palabra a las senadoras. Quien desee tomar la palabra. Emilio. Gracias. Javier, tú nos platicabas la experiencia de Morelos. Ojalá puedas detallar un poquito más esto del acompañamiento al tema de las fosas, ¿no? Que yo creo que es un asunto clave. Creo que sería vital conocer esa experiencia en términos del dilema, ¿no? Nos daba el dato, Fernando, ¿no? De este estudio de más de 90,000, ¿no? Me interesaría mucho tener un poco más datos de ese estudio. Si te lo mando. Gracias. Te lo mando, sí. Itzel, te faltó tiempo. Entonces yo te diría, bueno, ¿por qué no desarrollas un poco más alguna de las otras cosas que te faltó? Y en su caso haznos llegar, ¿no? Todo lo que consideres. María, mira, yo creo que hay muy pertinente una muy debida complementación. Yo, con todo respeto, no creo que le toque a las organizaciones elegir, ¿no? Les toca colaborar y contribuir, ¿no? Si quieren elegir, vénganse de este lado, ¿no? Con todo respeto lo digo, pues. Su contribución y su fortaleza es justo lo que hacen. Y tratamos de abrir el Parlamento lo más que pueda y la participación y la decisión. Pero yo creo que las reglas son así. Respetaremos la absoluta autonomía de ustedes, como a ustedes les tocará respetar la absoluta autonomía del Senado, ¿no? Porque si no trastocamos las reglas del juego, lo que nos toca a nosotros, y celebro que Itzel lo diga, y designaciones, lo que nos falta y los pendientes, ¿no? Yo les pido que lo sigan haciendo. Es muy importante. Porque entonces vamos forzando los límites de las propias burocracias, de las estructuras, de eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, mi opinión es la debida suma, ¿no? Que eso creo que es el asunto muy virtuoso, ¿no? Porque si no, entonces, pues, ¿para qué hay un asunto de democracia representativa, no? Es el tema de la legalidad. Es el tema de la legalidad y legitimidad, justo eso. Entonces, por eso celebro mucho, ¿no? Tanto su presencia, como su empuje, como su crítica, como los señalamientos de los pendientes, porque acá podemos entonces sentar un precedente
de cómo forzamos para que avance y juntamos esto que se decía, la legalidad y la legitimidad. Por mi parte sería todo. Gracias. Muchas gracias. Yo quisiera hacer una, pues digamos, una estructura de prioridades para ustedes en función de qué esperan del siguiente ombudsperson. O sea, esto es, si nos pudieran decir cuáles son las 3 cualidades que nosotros tendremos que buscar o que no soslayar, porque hay muchos temas que sin duda yo estoy convencida que tenemos que preocuparnos. Lo decía hace rato, la no subordinación, no pueden ser apolíticos, pero sí deberían ser apartidistas. No deben, por supuesto, de no tener ideología, pero deben de pensar de inicio en el Estado de Derecho mexicano, más allá de sus filias o de sus fobias. Entonces, yo quisiera preguntarles cuáles serían, digamos, como los 3 temas prioritarios que tendríamos nosotros que no soslayar en estas comparecencias o en el análisis de los expedientes. La verdad es que no es fácil. Hay una disparidad, digamos, en los expedientes, porque hay personas que tienen un currículum amplísimo, digamos, de manera institucionalizada. Para mí, formo parte, digamos, yo 22 años siendo servidora pública, para mí no es el negativo, pero bueno, algo dice de su persona, digamos, ¿no? Y luego hay otro tipo de currículum o de currícula que es totalmente de OSCs, digamos, ¿no? Yo entiendo que las dos tendrían ciertas virtudes y digamos, ciertas ventajas y desventajas, pero mi pregunta es, ¿cuáles son las 3 cosas desde su perspectiva que no podemos soslayar y en su persona? ¿Y cuáles son los 3 temas que para ustedes tendrían que ser prioritarios? O sea, el tema de víctimas, a mí, hoy, por el contexto en el que estamos viviendo en México, me parece que si no han acompañado a víctimas, si no han estado, digamos, in situ, pues yo no podría entender cómo poder generar empatía, ¿no?, cuando estén en un cargo de esa magnitud. Claro, migrantes, mujeres, en fin, pero ¿cuáles serían los 3, digamos, yo diría, las 3 virtudes, si me permiten la palabra, que habrían de tener, y las 3 prioridades que habrían de tener pues esta terna? Porque, por cierto, habremos digamos, de discernir sobre 3 y posteriormente sobre 1, ¿no? Pero poner a consideración, las comisiones habremos de poner a consideración a 3 personas. Muchas gracias. Si gustan, hacemos el ejercicio a la inversa. Fernando Ríos. Bueno, brevemente, sobre las 3 cualidades, creo que los principios de París nos dan elementos para eso, ¿no? El primero, que sea alguien con la capacidad para dirigir una institución, para supervisar la violación de los derechos humanos. Pues esto tiene una tarea muy grande en un equipo tan enorme que tiene la CNDH, donde hay perfiles ahora muy adecuados, lo reconozco, y unos que son impresentables. Número 2, capaz de asesorar al gobierno, al parlamento y a cualquier otro órgano con los instrumentos. Y en ese sentido se trata de ser un contrapeso eficiente, ¿no? No se trata de ser oposición por ser oposición, sino se trata de mantener esta garantía de fortalecer las políticas públicas. En tercer lugar, debe mantener relaciones con los organismos regionales e internacionales, ¿no? Cómo colaborar efectivamente con estas denuncias que hacemos las organizaciones ante instancias internacionales. Tiene otros 2 elementos más. Quiero contestar también sobre lo último que comentaba, senadora, sobre la importancia de evaluar a estas 57 personas en función de su perfil y también de su plan. Creo que es muy importante, ¿no? Creo que nos puede dar mucha idea de exactamente lo que puede ser. Yo creo que uno de los elementos que nos ayudan como sociedad civil en este proceso que continúa
Pues es lo que ayer salió ya de manera pública, la conformación del grupo de trabajo, ¿no?, que surgió ayer. Esta publicidad creo que nos ayuda mucho para ir viendo sus reuniones, sus resoluciones, así como la lista de indicadores que irán utilizando. Creo que pues, la sociedad se habrá expresado y habrá puesto también la importancia de algunos indicadores vinculantes. Nos interesará mucho cómo los van llenando ustedes, cuál es el sentido, ¿no?, evitando pues precisamente que estos indicadores pues se puedan utilizar de una forma no adecuada también, ¿no? Entonces, creo que las valoraciones de idoneidad en relación a las 57 personas será sumamente importante. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Itzel Checa Gutiérrez, por favor. Gracias. Voy a continuar entonces con las reflexiones que les compartía, pero digamos, terminando con este estándar de transparencia, nos parece que un reto muy importante tiene que ver cómo se plantean mecanismos efectivos de participación y reconozco este esfuerzo y reconozco que estén ustedes aquí, pero diría de 30 senadoras y senadores que integran las dos comisiones, ¿no? Me parece que tenemos un desbalance en términos de cómo se está mirando, porque como se decía en el bloque anterior, pues este no es un diálogo entre nosotras, ¿no? La idea es que se pueda hacer entre los dos lados, pero también va a ser efectivo a partir de lo que aquí se plantee, ustedes lo consideren, porque si no es un ejercicio, me parece que puede abonar mucho a la simulación, ¿no?, a que quede muy hueco y a que no tenga justamente entonces la fuerza que se le está pretendiendo hacer en este cambio de prácticas y en este proceso que puede ser, yo diría, modelo, ¿no?, en las designaciones. Entonces, creo que eso sí llama la atención en términos de quienes nos están escuchando y la verdad es que se los, ¿no?, reconocemos y apreciamos, pero hay, ¿no?, como muchas otras que no están y que van a tomar una decisión sumamente importante, y entonces yo diría cuáles son los criterios y cuáles son estas valoraciones que van a considerar, ¿no? Y pensaría que entonces el de la sociedad civil a lo mejor no está en sus prioridades, ¿no? Entonces, es cómo estamos mirando, reconociendo que es su responsabilidad y tampoco queriendo tomar su papel, ¿no?, sino más bien aportar desde nuestra cancha, pues me parece que sería muy rico que estuvieran acá. La otra, creo que sería muy rico que en este grupo de trabajo se pensara en un mecanismo de participación, ¿no?, y que en estos indicadores que ustedes están definiendo, pues consideren altos estándares, o sea, altos estándares. No queremos indicadores, ¿no?, diríamos fáciles, que todas las personas podamos cumplir, sino que pongamos una vara alta. O sea, pensemos, como lo decían hace rato, en una persona, queremos que sea la mejor, al menos de las 57 que están ahí. Entonces, la propuesta que hicimos desde sociedad civil con estos 36 indicadores, con algunas organizaciones, pues justamente lo que hacen es recoger los estándares internacionales y tratar de objetivar algo que sabemos que no, luego es complicado, como en 4 rubros principales. Conflicto de interés, como se mencionaba, la independencia, esta parte nos parece sumamente relevante, que sea y que parezca independiente, o sea, nos debemos en realidad una designación fuera de presiones partidistas, familiares, lealtades, cuatismo, y que entonces no esté esta persona atada de manos y que entonces pueda justamente desempeñar su papel de la mejor forma, porque va a tener que ser fuerte, va a tener que ser enérgica, y va a tener que poner en el centro a las personas, no a estos intereses que le hicieron llegar y a las que les va a deber algunas, ¿no?, cosas. Entonces, lo que buscamos es justamente que sea independiente, que tenga mucha experiencia, con un trabajo cercano a víctimas, que estén plasmadas esas ideas en su plan de trabajo, que en la entrevista, aunque sabemos que son limitados, ¿no?, los tiempos por la gran cantidad de personas que se apuntaron, pero que esta entrevista también sea un instrumento para ustedes para poder valorar estas cualidades. Conoce el marco de derechos humanos, ¿no?, su actuación está en función de eso, cuáles son las propuestas que está planteando en concreto, responde o se va por las ramas, ¿no? Es decir, como que en realidad la entrevista permitiría hacer ese ejercicio como sucede en cualquier otro trabajo. O sea, en realidad
me parece que el rigor de la entrevista tiene que ser muchísimo más, porque estamos pensando en una responsabilidad sumamente importante, pues, para las personas que vivimos en este país. Digamos que solamente cerraría diciendo que en realidad, ¿no? Y me gustó esta frase un poco para hoy, que dice que el núcleo de la lucha de los derechos humanos es la memoria de las víctimas. Y me parece que entonces, en ese sentido, ustedes tienen una gran responsabilidad, tienen una gran obligación para garantizarle a las víctimas, a las personas, un perfil adecuado, ¿no? Con todo el reto que esto representa. Entonces, su responsabilidad está ahí, ¿no? Y esperemos que entonces, ¿no?, los intereses partidistas que hemos visto desde el observatorio, que son los que luego se privilegian, en realidad ahora queden, ¿no?, en segundo lugar, y sea justamente el mérito, la trayectoria, la capacidad de esta persona la que esté ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, gracias. Muchas gracias. Itzel, Javier Sicilia, adelante, por favor. Creo que ya ha estado muy claro lo que se espera y el perfil. Sí, la prioridad son las víctimas, como sea. ¿Sí? Esa es la prioridad de la CNDH. Y dadas las condiciones del país, no es que sean los feminicidios, los homicidios. No, víctimas ahorita somos todos. Es el país entero, ¿no? Porque ahorita podemos salir y volvernos otra vez víctimas. Aquí saliendo de acá te pueden secuestrar, matar, y el Estado no va a hacer nada. Ese es lo que tiene que hacer el ombudsman, dar la cara por los que el Estado no está dando la cara, que es casi por el país entero, ¿sí? En ese sentido, mi expresión tan fuerte, ¿no? Es decir, ¿de qué nivel queremos de ese tamaño? Que sea capaz de enfrentarse al poder con la misma fuerza que tiene el poder, pero desde el argumento moral, desde el argumento ético que está en la defensa de las víctimas. Es el tema. Yo recuerdo muy bien, nomás para concluir, para volver a las fosas, que además descubrimos porque el propio Estado desapareció un cuerpo. Y a través de eso en la historia, el tema fue otra vez legalidad y legitimidad. Y fue lo que le planteamos al gobierno, apoyado por la CNDH, y después cometió un error que es también el que quisiera apuntalar, que no puede cometer el próximo titular, ¿no? Le dijimos a Osorio Chong, los invitamos a empatar legalidad y legitimidad. Si no abrimos las fosas juntos, legalidad, legitimidad, la legitimidad la tenemos las víctimas y estamos apoyados por esta organización que nos representa. Con nuestra legitimidad vamos a abrirlas, les damos 15 días. Y ustedes con su legalidad tendrán que meternos a la cárcel y explicarle al país por qué nos metieron a la cárcel. Eso no puede pasar. La labor que lo hizo bien la CNDH es hacer ese puente para que esto suceda. Legalidad, legitimidad y dignificación de las víctimas. Es una tarea inmensa, larga, profunda. Y donde vinieron los errores, que se emitieron recomendaciones, ahí están todavía. No se hicieron seguimientos. Se pidió que se pidiera perdón a las víctimas por parte del gobierno. No hizo. Las responsabilidades de Cuauhtémoc. Porque no, hay que entender que los crímenes y las víctimas no son víctimas y crímenes de gobierno. Son responsabilidad de Estado. Quien asume la tutoría del Estado carga con sus crímenes, con los crímenes y con los del pasado. Y el titular de la CNDH tiene que responder por todos esos crímenes y todas esas víctimas. De ese tamaño es el problemón, ¿no? Entonces, pues nos dejaron ahí colgados, sí, abrimos las fosas de entregados, pero no ha habido seguimientos. ¿Por qué? Pues porque las recomendaciones, pues quedaron como recomendaciones, se atoraron en el procedimiento burocrático. No estamos para procedimientos burocráticos. Estamos para actos contundentes que tienen que ver con respuestas contundentes a tanta víctima y a tanto dolor que padece el país. Y esa es la labor del ombudsman, y decirle al poder no. Aquí tienen afortunadamente a un hombre que ha estado del lado de la legitimidad y ahora está del lado de la legalidad, que es Emilio. Y yo puedo definir cómo me gustaría, pues como este es un hijo de la chingada. ¿Oh?
Entonces, tienen un buen rostro, saben perfectamente, y además fue el ombudsman de esta ciudad, cuando Andrés Manuel era el gobernador de esta ciudad. Y se la pasaron mal, y fue perentorio. Ahora está del lado de la legalidad. Yo creo que tienen aquí un fiel de la balanza importante para entender de qué clase es el rostro que queremos y del tamaño. Porque también hay muy buenos perfiles en el sentido de la tradición de los derechos humanos, pero no tienen el carácter. Necesitamos un carácter que sepa dar cara, ¿no? Y respaldarse en las víctimas, porque a veces no se respaldan. Claro. ¿Qué es lo que le pasa a la comisión? Se lo dije 1000 veces a Rochín, maestro, tú no tienes que estar negociando. Es más, su renuncia fue una idiotez. Tu renuncia no era al presidente, tu renuncia era a las víctimas. Nosotros creamos esa organización y nos debe la respuesta a nosotros, no al gobierno, jamás, ¿no? Y apóyense en las víctimas, apóyense en las organizaciones. Eso es lo que tiene que apoyarse el ombudsman. Bueno, con esto ya cierro. Muchas gracias. Concluimos esta segunda mesa con María Ampudia González y agradeciendo a todos, por supuesto, por su participación. Me siento muy apoyada por todas las organizaciones civiles que hay aquí y creo que es el momento de la verdad. Creo que el derecho humano más importante, aparte del de la paz, es el derecho a la verdad. Y entonces, pues vamos a hablar con verdad. Cuando yo hablo de que el ombudsman y inclusive el que lleva otro organismo que yo considero muy importante, que es la Comisión de Víctimas, se ha elegido precisamente por los defensores de los derechos humanos, me refiero a que, por ejemplo, una gran compañera mía, llevó 5 años como consejera nacional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no sé absolutamente todo lo que sucede dentro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero a esta amiga en especial, para poderle dar el puesto, le pidieron la oficialía mayor. Esa es la realidad, eso es a lo que yo hablo, ¿no? Que siempre que está involucrado el gobierno y el partido político, se lleva el tajo. A la Comisión de Víctimas, bueno, pues la pusieron a modo. Cuando no había funcionado este personaje, lo pusieron a modo. Y me consta, y me da mucha tristeza tener que reconocer que el dinero jamás llegó a las víctimas. Fue caja chica de muchos políticos que están hoy aquí, Vuelvo a lo mismo, es el momento de la verdad. No nos podemos quedar callados porque nos convenga. Yo me imagino terriblemente que la persona que hoy va a dirigir la CNDH de alguna u otra manera va a recibir ofertas, puestos entre ellos. Es tristísimo porque esa es nuestra realidad. Sin ir más lejos, aquí está mi compañero porque somos morelenses los dos. Traté de llegar a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Morelos y no se me permitió porque al señor que hoy defiende los derechos humanos del Estado lo puso el fiscal. Y al fiscal lo puso el peor gobernador que ha tenido el Estado. Y hoy Morelos está verdaderamente abatido por la impunidad, por la cantidad de víctimas, por la cantidad de fosas, y nadie puede hacer absolutamente nada. Es a lo que yo me refiero cuando tenemos que tener, los que sí queremos a las víctimas, los que sí estamos con ellos, los que sí apoyamos, por lo menos decisiones importantes. Sabemos perfecto cómo se mueven estos organismos y sabemos perfecto cómo se mueven los organismos estatales. Ponen a quien les conviene. Es una tristeza. Y las víctimas jamás aparecen. Ya dijo mi compañero, por supuesto, me encantó, el protocolo de París dice precisamente cómo queremos un ombudsman, pero yo creo que en nuestro país, que es muy diferente y digamos que es ahorita el país más violento del mundo, mejor dicho, es el país con menos paz después de Siria, hablando de muertos, me encantaría que este personaje, aparte de la fuerza que tu compañero morelense dices que debe tener, que sea, como bien dices, un cabrón, también debe tener inteligencia emocional. Tiene que ser un hombre con mucha humanidad, tiene que tener un conocimiento absoluto de los derechos, no por ello tiene que ser abogado, porque esa es otra cosa, me da eterna tristeza. El dueño de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y lo voy a decir así, es la UNAM.
Todos los que se han elegido aquí son de la... No tengo nada con la universidad, es mi universidad, verdaderamente la amo, pero ya fue tiempo de que dejen pasar a alguien más que no sea de la academia. No tiene que estar la academia a fuerza involucrada en esto. Tenemos que dar paso. ¿Por qué? Porque es un elefante blanco. Esto no ha funcionado y se lleva una cantidad de dinero enorme que se podría utilizar para otras miles de cosas más importantes. Piensen también en eso. ¿Cuál es la cualidad más importante que para mí tendría que tener este personaje? Es congruencia. Porque no puedo pensar que un personaje que defendió un estado como Oaxaca y que tiene problemas para mantener a sus hijos con 5 esposas, hoy en día pretenda defendernos a nosotros. No defendió a sus hijos, ¿cómo pretende defendernos a los mexicanos? No hay manera. Como también otra persona que esté en calle y que tampoco tenga conocimiento de administración. ¿Cómo le va a hacer, digo yo? ¿Cómo le va a hacer? O sea, tiene que ser un todo, pero lo más importante y lo que me queda claro que tiene que tener como una cualidad es que no haya militado en un partido político, que no haya intentado ser senador, que no haya intentado ser diputado, que no haya intentado entrarle al tema de la política, porque entonces sí, la CNDH no va a funcionar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los 4 participantes. Quisiera abrir un ejercicio parecido al de la mesa pasada, si alguien quisiera participar. En un acto no ideológico, sino solamente de logística, vamos del lado izquierdo. 1, 2, 3. Ya sé, sí. 1, 2, 3. ¿Alguien más? ¿No? Cuarto allá. ¿Les parece? Por favor. Buenos días, buenas tardes, perdón. Mi nombre es Graciela Elisa Silva Jiménez. Yo vengo de la Federación de Mercados y Concentraciones Populares de Anáhuac, Asociación Civil de la Ciudad de México. Graciela Elisa Silva Jiménez. Elisa Silva Jiménez, de la Federación de Mercados y Concentraciones Populares de Anáhuac, de la Ciudad de México. Hoy vengo pues un poco consternada porque desafortunadamente seguimos siendo violentados en nuestros derechos, los locatarios de los mercados públicos, que es un sector que jamás ningún presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha volteado. Nosotros nos hemos dirigido a la comisión y nos dicen simplemente no hay nada que hacer. Y es triste y lamentable porque pues creo que tenemos un derecho y nosotros hacemos un trabajo constitucional en la que proveemos a nuestra ciudadanía de los alimentos y que desafortunadamente la consternación que traigo es anoche, el día de ayer, en el Mercado Olivar del Conde, Alcaldía Álvaro Obregón, fueron golpeados mis compañeros del mercado porque todos saben, mercado público, quienes han acudido, tenemos un derecho que ha sido por años y que ha sido por Gaceta Oficial, en la que tenemos el derecho de las romerías. Sin embargo, el día de ayer los compañeros al salir a la romería fueron golpeados por la Secretaría de Seguridad Pública. Mujeres golpeadas, compañeros que están en el Ministerio Público y que pues realmente necesitamos, nosotros estamos hambrientos de una persona con sensibilidad para nosotros. Y no nada más para nosotros, sino para muchos sectores que existen en esta ciudad y en este mundo y en este país, que han sido muy abandonados y que nadie hace nada por ellos. Yo coincido con la señorita aquí, que necesitamos una persona con esa sensibilidad, que se toque, que vea que verdaderamente también es un humano como nosotros, no es intocable. Entonces, ojalá ustedes tengan la decisión correcta para llevar
al presidente que estamos los ciudadanos esperando a esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias, Elisa. Adelante. Muy buenas tardes o días a todos. Mi nombre es Beatriz Rosas Mendoza, soy presidente de la Asociación Civil Inclusión Social, Democracia y Libertad. Yo como organización les agradezco a ustedes abrirnos este foro, ya que pues tenemos poco acercamiento hacia las autoridades más en derechos humanos. Hemos tocado puertas y pues muchas veces nos hemos topado con que nos cierran las puertas, que no nos escuchan, no somos escuchados. Inclusión Social, Democracia y Libertad, ISDEL, AC. Nosotros apoyamos a grupos vulnerables, apoyamos tanto a mujeres violentadas, a madres solteras, a hombres solteros también, a la diversidad sexual, que ha sido también muy atacada y es un grupo muy vulnerable en donde no se han puesto los ojos también de parte de los derechos humanos. Acá nosotros le pedimos que tomen en cuenta ustedes, ya lo dijo, a lo mejor soy repetitiva, gente que tenga la capacidad, la responsabilidad y el compromiso y más que nada el acercamiento hacia la gente. No queremos gente atrás de un escritorio, no queremos gente que ni siquiera sabe la problemática o ni siquiera ha tenido el acercamiento, la delicadeza de escuchar a una persona vulnerable o vulnerada y que toca a nosotros, viene con nosotros, porque diariamente cada organización, creo que viene gente, no una, vienen a veces 20, 15, 10, y que ustedes le pedimos a esa persona que tenga la fortaleza, que tenga, como dijo el compañero, los huevos, con perdón, que tenga la tenacidad de luchar y estar atrás de esa persona. Entonces sí les queremos también que nos compartan, que esa persona jale con nosotros, que nos invite también a saber nuestro sentir, por el conocimiento que tenemos y acercamiento hacia la gente. Gracias. Muchas gracias. Beatriz, adelante, por favor. Alejandro Laje de Insume de... Alejandro, no seas malo. ¿Podrían ayudar? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Alejandro Laje de Insume, de Padres y Madres de Familia en Defensa del Interés Superior del Menor. Pues tocando el tema de lo que mencionaron aquí en torno a cuáles son las cualidades, también tenemos que pensar en cuáles son las no cualidades que debemos de tener en torno a nuestro ombudsman. Una preocupación permanente que tenemos en las sociedades de las civiles es que a veces no se nos traduce en lenguaje jurídico la problemática y las soluciones a esa problemática. Yo creo que vale la pena mucho revisar las propuestas que tengan los propios candidatos en torno a este tema. Entonces, mi recomendación en nombre de todos estos padres y madres es que nos ayuden a, no sé si a minimizar el tiempo, optimizar el tiempo en torno a las soluciones que se plantean desde los órganos jurisdiccionales, sino que tenemos que crear proyectos que sean asequibles para la sociedad y en torno a los derechos humanos. No podemos seguir creando estos monstruos de tiempo que pasan años y años y años y no se ven resueltos los problemas. Tenemos muchos problemas en la sociedad, ya no solamente estamos creando una sociedad resentida y con un dolor pues prácticamente que queda permanente en la vida y marcado en la vida de muchas familias y muchos que no tienen ya ni siquiera familia. Entonces es muy relevante la propuesta que hagan los propios participantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. De este lado, por favor. Yo soy de Unidos por la Paz, la Justicia y el Medio Ambiente, pero más allá de pertenecer a esta organización, vengo como una víctima de acoso y abuso sexual y yo necesito, al igual que todo el país y todos los seres humanos, independientemente del país, pero aquí en México necesito un ombudsperson que realmente acompañe a las víctimas y organizaciones, que no forme parte de una burocracia dorada, que no sea un funcionario de 9 a 6 de la tarde,
Además que su trayectoria y su activismo sea comprobable y no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional, en esta política de poco trabajo internacional, ¿no? Y más allá de estar vinculado a un partido político, poco se ha hablado que debe de considerarse que no debería de estar vinculado a un sector religioso. Estamos en un país que está viviendo un cambio hacia una pluralidad religiosa y esto es un retroceso, porque ahí también hay un conflicto de interés. Un homus persos que camina el territorio, no solo para los denunciados, sino para aquello que no se ha denunciado y que pasa. ¿Sí? ¿Qué pasa? Y que porque no pusieron la denuncia, no, necesitamos a alguien que camine, que vaya, que esté presente y que vea a aquellos que han sido callados e invisibilizados. Esto sin olvidar que también una persona que hable del medio ambiente, porque el agua, no, más allá de un derecho, es una necesidad. ¿Y quién lo considera realmente? ¿Quién de los candidatos lo considera? En cambio, en cuanto a las mujeres, la violencia de género, pasamos muchas humillaciones para que se nos compruebe acoso sexual o violación. ¿Y dónde está el acompañamiento de derechos humanos? ¿Dónde está? Cuando hemos ido a denunciar, no, es que si no te compruebo daño psicológico, pues le doy carpetazo. ¿Cómo que le doy carpetazo? Y tampoco podemos hablar de un purismo. Todos tenemos una simpatía política y si los familiares hacen o no, pues son los familiares, son personas independientes. Deben de concentrarse mucho en la actividad del candidato. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a abrir una tercera ronda en la tercera mesa, si les parece bien, para que podamos continuar. Quisiera agradecer a los 4 participantes y a las 4 intervenciones por este espacio. Si les parece, abrimos 2 minutos para nuestra tercera y última mesa. Muchísimas gracias. Gracias a todas y a todos por estar esta mañana.